En estas últimas semanas hemos estado meditando en una serie a la cual hemos denominado Los unos a los otros. Esta serie tiene una base doctrinal de una doctrina que es una doctrina tan hermosa y tan importante para nosotros como creyentes, que es la doctrina de la unión con Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo por la fe, venimos a formar parte de Cristo y Cristo de nosotros. Sabemos que Él envía a su Santo Espíritu a morar en aquel que ha creído en Él y ha nacido de nuevo. Pero también esa unidad espiritual implica que nosotros hemos venido a ser parte de Cristo. Y hay un elemento que pocas veces se resalta cuando se habla de la doctrina de la unión con Cristo, y es precisamente el hecho de que no solamente estamos unidos con Cristo, sino que también todos los creyentes estamos unidos en Cristo, por cuanto venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y todo lo que estamos aprendiendo, hermanos, es una consecuencia de esa verdad. Es decir, el reconocer que estamos unidos los unos a los otros, pero también el aprender de parte de Dios de cómo debemos de vivir el Evangelio relacionándonos unos a otros. Y el título del sermón de esta mañana es No juzgándonos los unos a los otros. No juzgándonos los unos a los otros. Y pido al Señor que esta mañana la palabra de Dios nos exhorte a no juzgar ni a menospreciar los unos a los otros, evitando ser tropiezo. Yo espero, hermanos, que de verdad en esta mañana la palabra de Dios nos convenza, nos exhorte a no juzgar ni a menospreciarnos los unos a los otros para evitar ser de tropiezo. Vamos a estar meditando esta mañana en la carta a los Romanos, que en las últimas semanas hemos estado meditando en ella. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Le pido que me siga en la lectura. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En esta mañana quiero comenzar este sermón enfocándonos en el mandato que Dios nos da a través de su palabra. Vemos que hay un mandato en este texto, y el mandato es a no juzgar ni a menospreciar. Vemos que Pablo está abordando una situación que estaba trayendo división y que estaba afectando a la iglesia. Como ya lo hemos visto en otros textos cercanos a este,
Había una disputa entre qué se debía de comer y qué no se debía de comer, porque recuerden que la iglesia de Roma era una iglesia que estaba compuesta tanto de gentiles como de judíos. Entonces los judíos se aferraban a seguir manteniendo ciertas costumbres que obviamente los gentiles no tenían. Y una de esas era lo que ellos podían o no podían comer, y había una disputa en cuanto a eso. Y Pablo está abordando esta situación y lo hace diciendo que no debemos juzgar. Por un lado, es como dos caras de una moneda. Son dos grupos que uno va a tender a juzgar y el otro va a tender a menospreciar. Y tanto el juzgar como menospreciar va a generar división entre ellos. Y obviamente Dios no será glorificado. Quiero que leamos y nos enfoquemos en el versículo 1 al 3. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Quisiera comenzar hablando de un término que en esta serie hemos escuchado más de una vez, y es el término débil en la fe o fuerte en la fe. Ya antes se explicó un poco acerca de esto, pero quiero volver a tomarlo porque probablemente algunos de ustedes no estuvieron en ese día. ¿Qué es un débil en la fe y qué es un fuerte en la fe? Quiero aclarar que esto no son términos despectivos, sino más bien son términos que nos ayudan a entender dos grupos que pueden haber. Tampoco es un término que busca promover superioridad de unos a otros. Es decir, no se espera que nos referamos despectivamente a aquel que es débil en la fe y referirnos con superioridad a aquel que es fuerte en la fe. Porque lo interesante es que todos nosotros en algunas cosas somos débiles en la fe y en otras cosas somos fuertes en la fe. Por lo tanto, no es un absoluto en que alguien que es débil para todo y aquel que es fuerte para todo. ¿Quién es un débil en la fe? Es cuando alguien no está viviendo en un aspecto de su vida lo que debería de vivir producto de la fe. La Biblia nos enseña en Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe es expresada en nuestras acciones. Si tú pones atención cómo una persona vive, las decisiones que toma, tú puedes saber cuál es su fe. Entonces, cuando un débil en la fe es un reflejo de que en lo que su fe le dicta, esa persona no está viviendo conforme a su fe, y a ese se le llama débil. Y por el otro lado, ¿quién es el fuerte? Bueno, aquel que a través de el conocimiento de Dios y la manifestación del evangelio en su vida va a actuar en congruencia con su fe en un área en específico. Déjeme darle algunos ejemplos. El bautismo, hermanos, es un simple acto de tradición o una forma de costumbre, o el bautismo es una expresión de fe. Es una expresión de fe. Pero hay creyentes que aun cuando su fe está puesta en Cristo, no toman importancia al bautismo. Entonces, al no bautizarse voluntariamente, lo que está manifestando es una debilidad en su fe. Pero aquellos que prontamente buscan bautizarse al creer en Cristo, están siendo fuertes en su fe. Porque lo que les lleva a practicar el bautismo no es el hecho de que es un ritual, es el hecho de que reconocen lo que el bautismo representa y por eso quieren bautizarse. Voy a darle otro ejemplo. Por ejemplo, la ofrenda. La ofrenda
es un acto de adoración a Dios. Pero la ofrenda es un acto de fe. ¿Sí? ¿Qué expresa ese acto de fe? Bueno, expresa que el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida. Que reconocemos que el sustento proviene de Él. Que reconocemos que Él ha provisto para todas nuestras necesidades y sobre todo reconocemos que el valor de los bienes materiales no se compara con el valor de rendir adoración a Dios, rindiendo todo nuestro ser. Pero habrán hermanos débiles en la fe en ese sentido, porque sabiendo que es un acto de adoración, no adoran a Dios de esa manera. Y por el otro lado, habrán hermanos que serán fuertes en la fe, porque no lo ven como una obligación, sino es una expresión de lo que ellos creen, y por eso lo hacen con gozo y alegría al momento de ofrendar. Entonces, vemos que hay dos grupos, los débiles y los fuertes. En el contexto de la comida, recuerde que Pablo está tratando un problema específico de la comida. ¿Qué le manda al fuerte? Aquel que come. A que no menosprecia al que no come. Ahora, ¿qué es no menospreciar? El menosprecio es tratar a alguien con desdén o de una forma despreciable. ¿Lo han tratado a usted en algún momento con desprecio? ¿Sí? ¿Sí? A todos, ¿verdad? Pues el mandato es que aquel que come, aquel que es fuerte en la fe, en ese punto, que no trate con desdén al que no come, que no lo menosprecie. Es decir, que se guarde de ese cierto sentido de superioridad que a veces hay, por ser fuerte en la fe, en un aspecto en específico. Recuerde que en este contexto, el menosprecio venía porque el no comer ciertas comidas era calificado por los gentiles como legalismo. Entonces lo que los gentiles hacían era menospreciar a los judíos por su legalismo. Mira, lo que anda diciendo, pobrecito, cuánto le falta conocer el evangelio y a Cristo. Es decir, hasta el punto inclusive llegaban de pensar que no te juntes con él, hombre. Y entonces no lo aceptaban. Por eso, si se dan cuenta, en el versículo dice, aceptad al que es débil en la fe. Ese aceptar es recibirle, es tener una relación con él, es dar la bienvenida, es agradar, así como cuando usted ha invitado a alguien y le acepta para que pase a su casa, le da la bienvenida. Y en el texto Pablo está diciendo una verdad que debemos de considerar. ¿Por qué debemos de aceptar? Porque Dios lo ha aceptado. Dios ya lo dejó pasar a la familia de la fe. Dios ya lo hizo parte de la familia de la fe. Entonces, ¿por qué yo lo voy a rechazar? No nos damos cuenta, hermanos, que al ser fuertes en la fe, pero siendo fuertes en la fe, menospreciando al débil, nos hacemos débiles. Y por otro lado, no nos damos cuenta que el débil, al criticar al fuerte en la fe, está profundizando su debilidad. Pastor, pero mire, yo no creo que hoy tengamos problemas porque nadie se va a molestar por... Todos vamos a coincidir en comer chuchitos, ¿verdad? En comer chicharrones con tortillita caliente. Entonces esto ya no aplica a nosotros. Pues probablemente en ese aspecto en particular, no. Pero en otros aspectos de nuestra vida sí. Y déjeme darle un ejemplo, aspectos doctrinales. Nosotros somos llamados a edificar nuestras vidas sobre el fundamento que ha sido puesto por los apóstoles y los profetas. Y ese fundamento, la piedra angular, el centro que sostiene el fundamento es Cristo.
Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero no podemos negar que algunos de nosotros quizás tenemos deficiencias doctrinales. Porque no hemos invertido tiempo en aprender, porque no nos han enseñado, porque quizás muchos de ustedes vienen de otras congregaciones. Y quizás habiendo algunas deficiencias en algunos puntos doctrinales, puede haber otro hermano que sea fuerte en ese tema, que haya estudiado, que haya invertido tiempo, que haya aprendido, que no sé. Y entonces en ese contexto podría llegar a menospreciar al que es débil en ese aspecto. Quiero aclarar, no estoy hablando de doctrinas fundamentales. Estoy hablando de conocimiento que es importante, pero que puede ser tolerable el hecho de que no estemos de acuerdo. Recuerde que la discusión era comer cierto tipo de alimentos o dejar de comer para evitar el incumplimiento de la ley. Es decir, la aplicación de la palabra. Déjeme darle otro ejemplo en el que podemos ser algunos débiles y otros fuertes. Y que puede generar lo que nos está advirtiendo a través de la palabra. Es, por ejemplo, en el congregarnos. Nuestra fe cristiana demanda, escucha lo que le estoy diciendo con atención. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Jesús, tu fe demanda que te congregues. Porque el congregarse no es un evento, no es un evento social. El congregarse, ¿acaso no expresa nuestra fe? ¿No es una expresión de fe el que nos reunamos? Claro que lo es. ¿De qué forma? Bueno, que en primer lugar, Dios quiso crear un pueblo. Y Dios siempre ha querido que su pueblo se reúna, se congregue a adorarle a Él. Y nosotros como somos parte ahora del pueblo de Dios por el nuevo pacto. Por lo tanto, Dios espera que nos congreguemos, nos reunamos a adorarle a Él un día específico. Tanto es así también una expresión de fe que cada vez que tú y yo nos reunimos y nos congregamos a adorar, estamos reconociendo que Jesús es Señor. Estamos reconociendo que ahora tenemos comunión con Dios por la obra de Cristo. Y por eso podemos venir como un pueblo a adorarle a Él y que nuestra adoración sea aceptada por Dios. Estamos confesando que somos uno en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es una expresión de fe el congregarnos? Y probablemente hayan algunos hermanos que sean débiles en este punto de la fe. Sean irregulares en congregarse o que vengan tarde. Pero aquel que es fuerte en este punto no debe de menospreciar a aquel que es débil. Y aquel que es débil no debe de criticar al que es fuerte diciendo, no, hombre, este es un religioso, parece cucaracha de iglesia. En cada evento de la iglesia, ahí está. Llega 2 horas antes. No, hombre, eso ya es ser legalista, religioso. Y el otro, ay, inmaduro, un bebé espiritual. Debiendo ya ser maestro, porque tiene 25 años en la iglesia y ni siquiera se congrega. Debiendo ya ser maestro, todavía es bebé que requiere de la leche espiritual. Ven como la actitud de ambos grupos. La pregunta es, ¿esto se va a dar, hermanos? Todo el tiempo, porque como lo dije al inicio, en algunos aspectos de nuestra fe, unos serán débiles y en otros aspectos serán fuertes. Por lo tanto, en algunos momentos vamos a ser tentados a menospreciar a nuestros hermanos y vamos a ser tentados a juzgar, que en buen chapín es criticar negativamente. ¿Cómo vamos a reaccionar?
Los fuertes van a menospreciar. Los débiles van a criticar a los fuertes. Y puedo darle otros ejemplos, el servicio, el discipularse. Son cosas que las hacemos, hermanos, no porque queramos llenar de actividades para entretenerlo. Es que esto no es un club social en el cual tengamos que inventarnos actividades para que usted esté entretenido y quiera seguir siendo parte de este club. Es que lo que hacemos como congregación, lo que procuramos hacer es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Dios nos ha mandado a discipularnos? Sí, por eso hay discipulado en la iglesia. ¿Dios nos ha mandado a servir? Sí, por eso promovemos el servicio. ¿Dios nos ha mandado a congregarnos? Sí. ¿Dios nos ha mandado a evangelizar? Sí, por eso le insistimos en el evangelismo. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Y quiero serle muy sincero. Yo en muchas ocasiones, lastimosamente, he caído en el pecado de menospreciar en mi corazón. Espero que nunca llegue al punto donde mi pecado desborde a tal nivel que yo exprese mi frustración personal haciéndolo un menosprecio. Pero como Dios conoce mi mente y mi corazón, aunque quizás ninguno de ustedes probablemente se va a dar cuenta de eso, yo en mi corazón lo he hecho. Porque como pastor estoy tentado. Aquel que, miren, algo yo no quiero que, yo sé que es difícil de entender, pero algo que Dios obra en los pastores no es algo que nosotros hagamos, es Dios obrando en nosotros, es el tener literalmente una carga en el buen sentido por la congregación, una preocupación por la congregación, un anhelo para que todos crezcamos y maduremos, un anhelo para que todos estemos dispuestos a aprender y crecer en el conocimiento de Dios. Un anhelo para que seamos fiel a Dios en nuestra adoración, en todas las formas en que debemos de hacerlo. Pero no le niego que a veces y al final Dios obra en la vida de cada uno de nosotros de diferentes formas. Pero a veces yo quisiera que las cosas fueran y caminaran de cierta forma. Yo quisiera poder gobernar y manejar cómo usted crece y madura espiritualmente. Y cuando eso no pasa, muchas veces viene frustración a mi vida. Pero ese al final entienda que no es un problema suyo. Es un pecado mío. Y muchas veces soy tentado a menospreciar, diciendo, bueno, yo ya le dije, no quiere, es su problema. Bueno, yo no le voy a insistir, ya le dije 5 veces que se disipule, está viendo los problemas que tiene y no quiere disipularse. Ay, que vea, ya ni le voy a hablar. ¿Saben cuál es el gran problema de eso? Que eso me divide con mi hermano. Yo pongo un muro, yo pongo una barrera contra él. Y obviamente no voy a glorificar a Dios. Porque estoy siendo tentado y estoy cayendo en la tentación y estoy pecando al separarme de Él. Y muchas veces justificándolo, diciendo, no, si yo voy a salir del compromiso. Y muchas veces tomando la actitud de, sí sé que ahí está, pero hay que ver. Ignorando, como que si no existiera. Ya no siendo parte de mis afectos. Menguando mi amor por mi hermano. Hermanos, eso no puede ser así. Y es que lo que nos está diciendo este texto, y quiero aclararlo también, es que no vamos a tomar la actitud de obviar lo que esté pasando. Porque fíjense que en este texto, el punto no es quién tiene razón o quién no tiene razón. Él da por hecho que los fuertes en la fe, en el caso de la comida, tienen razón. Y si usted sigue leyendo, después del versículo 13, se va a dar cuenta que él dice que él sabe que comer todo es lícito ahora en Cristo.
Pero él apela a que esa verdad no destruya al hermano y la relación que hay con el hermano. Por lo tanto, no es que vamos a obviar que alguien pueda estar pecando, sino el punto es cómo enfrentamos eso. Es decir, ¿lo vamos a hacer de una forma incorrecta juzgando a aquel que es débil? ¿O aquel que es fuerte va a menospreciar? Cuando en realidad la forma de hacerlo, si queremos edificar, no va a ser de esa forma. Yo no voy a edificar a nadie menospreciándole. Yo no voy a edificar a nadie criticándole. Mira, ya te diste cuenta del hermano aquel. Mira, te estoy diciendo esto para que me ayudes a orar por él. Mira, hizo esto, mira qué bárbaro, y no aquí y allá. Hermanos, ¿eso edifica? ¿Por qué no en lugar de hacer eso ponemos en práctica lo que hemos aprendido? ¿Qué deberíamos de hacer? Amonestar a nuestro hermano con la palabra, acercarnos, aconsejarle o exhortarle, confrontarle en amor con la palabra de Dios. Y yo sé que a veces alguien podría decir, sí, pastor, yo ya lo hice, pero siguen lo mismo. Hermanos, les hago una pregunta. El hecho de que tú hayas exhortado a alguien, hayas amonestado a alguien y la persona continúe, de hecho la Biblia habla de la disciplina en la iglesia. Y saben que la disciplina no incluye, quiero que escuche bien, no incluye lo que se conoce como la ley del hielo. ¿Sabe cuál es esa ley del hielo? Pues hoy no te voy a hablar. Pues ya no me voy a juntar contigo. Y parecemos niños de kinder, ¿ve? Si no haces tal cosa, pues ya no me llevo contigo. Hermanos, eso no edifica y no justifica tampoco. Ahora quiero contestar una pregunta entonces, ¿cómo debemos de actuar? ¿O por qué no debemos de actuar menospreciando o juzgando? Y saben que el texto da 4 razones y quiero que la veamos rápidamente. Versículo 4. En primer lugar, no estamos en la posición de juzgar. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Si tu gran preocupación es que el hermano vaya a caer y tú piensas que menospreciándolo o juzgándolo, lo vas a mantener de pie, qué pobre es nuestra fe en ese sentido. Porque tú y yo no nos sostenemos en pie. Tú no estás en pie por mí, ni yo estoy en pie por ti. Porque imagínense si de eso dependiera que estuviéramos en pie. ¿Quién de nosotros podría estar en pie? Ninguno. Pero por la gracia de Dios, el que nos sostiene, hermanos, el que nos mantiene firmes en la fe, es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos cuida, Él es quien nos preserva. Por lo tanto, cuando nosotros criticamos y menospreciamos, vamos en contra de la gracia de Dios. ¿Saben por qué vamos en contra de la gracia de Dios? Porque hay, como les dije, si lo analiza, hay un sentido de superioridad al menospreciar. Porque a tu propio parecer, tú eres mejor, estás actuando mejor y probablemente lo hagas. Pero no porque tú seas mejor, sino por la gracia de Dios que ha obrado en tu vida y gracias a Él has madurado en ese punto. Pero en muchos otros puntos seguimos siendo débiles. Delante de Dios ambos hemos sido pecadores. En otro tiempo eran pecadores, hijos de ira. Pero ahora por la obra de Cristo, ahora ambos somos santos. Nadie puede ponerse en una posición de Señor. Nosotros no somos señores de nadie.
¿O acaso alguno de nosotros ha pagado algo por la vida del otro? ¿O acaso alguno de nosotros ha creado a alguien para decir, yo soy Señor, inclusive ni siquiera de nuestros hijos? Porque seamos sinceros, ¿nosotros decidimos formar a nuestros hijos? ¿O fue Dios en su voluntad? Por lo tanto, hermanos, no debemos de ponernos en una posición así. El único Señor es Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Creador. Porque Él sí pagó por nosotros. Él sí nos compró con precio de sangre, como lo leíamos ahora en Apocalipsis 5. Él ha comprado, no con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Por lo tanto, es Él quien nos sostiene. Se lo voy a decir así, sencillo. Él pagó tanto por ti que no va a permitir que te pierdas. Tu valor es tan alto por el precio que Él pagó, que Él va a cuidar de nosotros. Por lo tanto, hermanos, no estamos en la posición de juzgar. En segundo lugar, seamos sinceros, no somos objetivos. ¿O somos objetivos al momento de juzgar? No, versículo 5, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. En el contexto también había una discusión por la celebración de ciertos días. Los judíos insistían en que debían de seguirse celebrando ciertas fiestas y los gentiles también a veces habían discusiones para seguir celebrando ciertas fiestas romanas. Entonces unos valoraban unos días y otros decían, no, si da igual, todos los días son iguales. Pero ¿cuál era el punto? Cada uno tenía un convencimiento, pero ese convencimiento, ¿cuál era la base? Su propio sentir. Y aquí no está hablando de emociones. Sentir se refiere a razonamiento, es decir, según su propio razonamiento, cada uno valoraba los días. Y eso hace que sea objetivo o subjetivo, hermanos. Como dicen, cada cabeza es un mundo y cada cabeza va a valorar las cosas de forma diferente. Somos relativos al momento de juzgar. Porque nuestro juicio está basado en nuestro propio sentir. Y saben que este es el engaño del pecado. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Adán y a Eva? El querer ser como Dios, determinando ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Decidir bajo su propio razonamiento, bajo su propio sentir, qué es bueno y qué es malo. ¿Y cuál fue la consecuencia de desobedecer a Dios? Bajo el engaño de alcanzar esto. Si ustedes recuerdan el libro de los Romanos, capítulo 1, dice que la consecuencia de esto es que los seres humanos cayeron en necedad. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La naturaleza humana corrupta, hay necedad en ella. Sin embargo, hermanos, en Cristo encontramos la sabiduría necesaria para poder ver la verdad de Dios, la cual no es relativa, sino que es una verdad absoluta, es decir, su palabra. La palabra de Dios es verdad y es una verdad objetiva. Por lo tanto, la palabra de Dios, aunque cada uno de nosotros tenga un sentir de cómo debe de relacionarse con su hermano, hermanos, seamos humildes y reconozcamos que Dios nos enseña cómo debemos de vivir reflejando el Evangelio. Ese Evangelio que nos salva es el mismo Evangelio que debemos de vivir día a día. Hermanos, por favor, guárdate de menospreciar lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios en esta serie, en cómo debemos relacionarnos los unos de los otros.
Guardémonos de menospreciar a nuestros hermanos, guardémonos de criticar a nuestros hermanos. No caigamos en la tentación de el pensar bajo nuestro propio razonamiento, de nosotros decidir cómo vamos a relacionarnos con nuestros hermanos. Porque eso es necedad, hermanos. No solamente debemos de reconocer que no somos objetivos y también hemos hablado que no estamos en la posición de juzgar, sino que el texto nos enseña que todos vivimos y somos de Cristo. ¿Cuántos podemos decir amén a esa verdad? Que todos vivimos en Cristo, por Él tenemos vida, y por lo tanto todos nosotros somos de Cristo. Le pertenecemos únicamente a Él. ¿Saben qué significa esta gran verdad? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quiero que me acompañe a leer el versículo 6. Vamos a leer el 6 y vamos a leer hasta el versículo 9. El que guarda cierto día, recuerden que ya nos dijo antes que cada uno decidía cuál era el día importante, según su propio parecer. Pero dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, hermanos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Saben por qué? Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Hay un énfasis, comienza con un énfasis en la actitud correcta, la cual es gratitud a Dios. Es que al final, si tu hermano es débil en la fe, y en este caso en algo tan intrascendente e irrelevante como la comida o ciertas prácticas, pero lo hace con devoción al Señor, ¿por qué te vas a separar de tu hermano por eso? Porque lo hace por Él, lo hace en gratitud a Él. Ambos inclusive, fíjense, si fueran conscientes los dos grupos, ¿qué podría llegar a pasar? Que se sentara a la mesa, aquel que solo comía lechuguita y pepino, con el que estaba comiendo un gran pedazo de chicharrón y de carnitas. Y quiero aclarar algo, hermanos, no es que sea pecado comer verduras, sino que lo que está diciendo este texto, porque lo dice al inicio, de que come legumbres, es que llegaban al extremo de que como habían cierto tipo de carnes que no podían comer, para evitar fallar en alguna forma, lo que hacían es abstenerse a comer cualquier tipo de carne. No vaya a ser, entonces mejor no como nada de carne. Como cristianos reconocemos que le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, todo lo que hacemos, si somos creyentes verdaderos, lo hacemos para el Señor. Y esto nos guarda, hermanos, que nos afecte tanto al fuerte como al débil. Porque si tú te congregas regularmente, ¿lo haces para ser mejor que tu hermano? No, lo haces para el Señor. Y eso apacigua ese deseo de menospreciarle a Él. Y si tú no te congregas regularmente porque necesitas madurar en la fe y te cuesta, es el único día que quizás puedes levantarte muy tarde o ir a pasear y todavía luchas con eso, pues los días que vienes y vences tus deseos pecaminosos, ¿lo haces por agradar a aquel que se congrega todo el tiempo? ¿Lo haces por agradar al pastor? No, lo haces para el Señor. Por lo tanto, no debería de haber división por eso. Ojo, no estoy diciendo que vamos a justificar lo que no es conforme a la fe. Pero la forma en cómo lo vamos a tratar no es menospreciando
o juzgando o criticando. ¿Me doy a entender? Ya no vivimos para nosotros mismos porque somos del Señor. Hermanos, por eso Jesús murió y resucitó, para ser Señor sobre todas las cosas. Tanto de los que creen en Él como de los que no creen en Él. Y si Él es el Señor, ¿qué significa, hermanos, en la práctica? Si Él es el Señor, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Quién manda? ¿Él o nosotros? Él es el Señor. Por lo tanto, implica el sometimiento voluntario a Él. Él determina qué debemos de hacer y cómo debemos hacerlo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pero Señor, yo sé que tú eres Señor, pero quiero aclararte que yo considero que eso es un poco exagerado. ¿Por qué no 3 de 4? Vaya, ni vos ni yo. Yo quisiera venir 1 o 2 veces, pero ni vos ni yo 3 de 4. No, hermanos. Él es el Señor. Él es quien gobierna. Él es quien determina lo que nosotros debemos de hacer conforme a su palabra. ¿O no será que no nos hemos dado cuenta que quizás somos débiles en la fe porque estamos viviendo para nosotros mismos? Y no estamos reconociendo el señorío de Cristo. De tal manera que pensamos que tenemos ciertos atributos o ciertas potestades de decidir cosas contrarias a la voluntad del Señor. Ya sea que juzgar o ya sea el menospreciar, ambos necesitamos crecer en la gracia y en la vida del Evangelio. Hermanos, todos nosotros hemos sido débiles. Hermanos, todos nosotros seguimos siendo débiles. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Solamente Jesús es el único fuerte, porque solamente Él obedeció perfectamente a Dios, porque solamente Él cumplió perfectamente la voluntad de Dios, aun cuando eso implicó tomar forma de hombre y entregar su vida en sacrificio en una cruz. Qué hermoso es saber, hermanos, que Jesús no nos ha menospreciado. Si tú no te consideras débil, arrepiéntete del orgullo. Porque si eres sincero y si yo soy sincero conmigo mismo, tengo que reconocer cuán débil soy delante de Dios. Pero Jesús no nos menospreció. Él nos amó, Él mostró su amor para con nosotros. Y de igual manera, hermanos, nosotros somos llamados a mostrar el amor de Dios por nuestros hermanos. Y en cuarto y último lugar, debemos de reconocer por qué no debemos de vivir juzgando o menospreciando. ¿Saben por qué? Porque vamos a rendir cuentas todos nosotros. Versículo 10. Pero tú, sería bonito tener un espejo, ¿verdad? Pero tú, imagínese que tiene un espejo frente a usted. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y vuelva a ver al espejo otra vez. O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Saben una cosa que nos va a ayudar a no caer en la tentación de menospreciar o de juzgar? Es reconocer que todos nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Porque todos comparecerán ante el tribunal de Dios, porque está escrito: yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará o confesará a Dios. Este texto, esta citación, ¿les parece conocida? ¿Le recuerda a Efesios? No, a Filipenses, capítulo 2. Sí, pero no está citando a Filipenses aquí.
Ya les voy a decir qué está citando. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Saben qué texto está citando? Isaías 45, 23. Si usted lee Isaías 45, Dios está hablando acerca de aquellos que tenían ídolos, aquellos que estaban adorando dioses falsos, y Dios condena a esas personas. Y en ese capítulo Dios enseña que solamente Él es Dios y que no hay nadie como Él. En ese capítulo Él les dice que Él es su creador. Él es el creador de todas las cosas. Y también les afirma que todos aquellos que tienen ídolos van a ser humillados y esos dioses falsos van a ser expuestos su falsedad. Pero Dios también promete salvación eterna en Él. Y Él afirma algo. ¿Saben qué afirma esta verdad? Que un día no habrá ningún ser creado que no reconozca que Él es el Señor. Hermanos, eso debe de hacernos temer delante de Dios y reconocer que no somos capaces de juzgar a nadie. Hermanos, si no podemos con nuestros propios pecados, maldades, ¿cómo vamos a poder corregir al otro? ¿No creen que tenemos suficiente trabajo con nosotros mismos? ¿No creen que tenemos lo suficiente para venir delante de Dios y permanecer de rodillas literal 24 horas, 365 días por todo lo que necesitamos de Dios? Hermanos, todos nosotros seremos juzgados un día. Y no importa si hoy hay personas que se burlen de Jesús, o hay personas que lo vean como sí, reconozco que Él es un personaje interesante. Él fue un excelente profeta. Y lo menosprecien como Señor y Salvador. Llegará un día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Y lo que está diciendo aquí es que los creyentes, hermanos, no vamos a dejar de estar delante del tribunal de Dios. No pienses, no, yo ya soy salvo, pastor, la gracia es salvo siempre, salvo, y yo voy a vivir como se me da la gana porque tengo el perdón de mi amado Señor y por eso yo puedo vivir como que no existe, haciendo mi voluntad y viviendo para mis deseos porque Él me ama y me ha perdonado. Cuidado, porque todos estaremos delante de Él rindiendo cuentas. Sí quiero aclarar que los que estamos en Cristo, no para condenación eterna, pero nos va a pedir cuentas. Todos vamos a comparecer. Y al que no es creyente, aunque tú no lo reconozcas, Jesús murió y resucitó para ser Señor sobre todas las cosas. El que tú no reconozcas que Jesús es Señor, no deja de hacerlo Señor. Y tienes que reconocer que todos tus pecados cometidos, consciente o inconscientemente, serán juzgados por ese Señor justo. Él es un juez justo que no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién de nosotros no es culpable de pecado? Y si llega ese día y tú te presentas delante del Señor, habrá una condena. Y la condena será una eternidad sin Dios en el infierno. No importa si hoy te ríes, te parece ridículo, es una verdad. Un día, aquellos que negaron quién es Jesús se inclinarán delante de Él, reconociendo que Él es Señor. Pero para algunos será tarde, porque serán condenados. Pero hay una buena noticia hoy. Tú tienes hoy la oportunidad de reconocer la necesidad de un Salvador. Hoy tienes la oportunidad de ver que hay maldad en ti
Y eso te separa de Dios. No importa cuán religioso tú pienses que eres, no importa cuán buena gente tú pienses que eres, el juicio va a ser muy sencillo. ¿Has pecado? ¿Cuáles son tus pecados? ¿Has pecado? Muerte eterna. La pregunta es, ¿tú crees que la religión te va a salvar? ¿Tú crees que tus buenas obras pueden llegar a salvarte? Pero hoy hay una buena noticia, que la gracia de Dios está delante de ti. Al tú poder ver a la cruz, ver a Cristo Jesús a través de su palabra, a través de lo que nos ha enseñado a través de ella. Y Él quiere librarte de la esclavitud del pecado. Pero tú necesitas arrepentirte delante de Él. Necesitas reconocer que Cristo es el único Señor y Salvador. Y tus pecados serán perdonados. Y tú podrás enfrentar a Dios sabiendo que no habrá condenación para ti. Y a los que somos creyentes, hermanos, no olvidemos que vamos a rendir cuentas. No para condenación, porque a los que están en Cristo no hay condenación. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay un pecado más grande que la gracia de Dios. No hay un pecado más grande que el perdón de Dios en Cristo. Pero tienes que reconocer que Jesús es Señor y no puedes jugar con eso. No puedes vivir tu vida cristiana bajo tus propios términos y conceptos. Necesitamos reconocer que Él es Señor y eso nos debe de llevar a vivir sometidos a Él. Así como obtuvimos salvación por el Evangelio, hermanos, somos llamados a vivir el Evangelio cada día de nuestra vida, en nuestra relación con nuestros hermanos. Y el arrepentimiento es pedir perdón a Dios, pero alejarte de lo que has hecho. Y con certeza, hermanos, podemos con confianza saber que tendremos el perdón de Dios. Confía en Cristo. Confía en Cristo porque por medio de su gracia y la obra de su Santo Espíritu somos madurados cada uno de nosotros y conformados a su imagen. Podemos tener relaciones sanas donde no critiquemos unos a otros, ni no menospreciemos los unos a los otros, sino más bien expresemos la gracia de Dios. ¿Y qué debemos de hacer como último punto? Y lo encontramos en el versículo 13. Por consiguiente, por todos estos argumentos que se nos han sido presentados, por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto. Aquí no es un tema de sentir, no es un tema de lo voy a pensar. Ya no juzguemos los unos a los otros, sino decidamos esto. ¿El qué? No poner obstáculo, piedra de tropiezo al hermano. Hermanos, entendamos que menospreciar y juzgar son reacciones que generan división. Son reacciones que no edifican, sino que destruyen. No acercan, sino que alejan. No maduran, sino que hacen tropezar. En lugar de eso, mejor exhortémonos en amor por medio de su palabra. Amonestémonos unos a otros. Soportemos al débil. Y los débiles seamos humildes y tengamos la disposición de aprender. Hermanos, si hay algo que nos hace vivir esto es la gracia de Dios, pero también la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea suficiente para nuestras relaciones, hermanos. Que la palabra de Dios nos guíe, que sea nuestra fuente de autoridad, que nuestro razonamiento sea sometido a ella, que entendamos que somos llamados a vivir en obediencia para gloria de Dios, que demos gracias a Dios porque Él nos enseña a través de su palabra y a través de los medios que Él nos da, por ejemplo, a través de su iglesia local. Participe de los estudios bíblicos, participe de los discipulados. Si no está sirviendo, sírvale al Señor. Porque todos esos son medios que Dios usa para nuestra edificación, pero para nuestra madurez también.
Hermanos, y quiero nada más terminar haciendo un llamado a vivir nuestra vida del Evangelio en nuestras relaciones. ¿Qué implica vivir el Evangelio en nuestras relaciones? Piense qué es el Evangelio. Piense qué se manifiesta, qué Dios ha manifestado a través del Evangelio. Él ha manifestado amor, paciencia, misericordia, gracia, pero también justicia y verdad. Hermanos, que eso rija nuestras relaciones. Nuestras relaciones sean un reflejo de cómo Dios nos ha amado. Y que de la misma manera nosotros expresemos nuestro amor para con nuestros hermanos. De la misma forma en que Jesús nos ha amado. Hermanos, yo anhelo en esta mañana que cada uno de nosotros haya sido animado a no juzgar ni menospreciar los unos a los otros, evitando ser de tropiezo para los demás. Vamos a orar.